Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos este nuevo día. Yo les invito a orar. Padre, en esta hora, Señor, damos gracias por este nuevo día que nos regala. Al iniciar esta semana pedimos que su Espíritu Divino siempre guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Que en todo, Señor, lo que usted nos permita vivir, podamos tenerle presente. Siempre, Señor, rogamos su palabra y su Espíritu estén guiando nuestra mente y corazón en la toma de decisiones, de tal manera que en todo procuremos, Señor, ajustar nuestras vidas a los principios de su santa palabra. Rogamos esta bendición, Señor, confiando que su Espíritu nos iluminará y será maestro de nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor se lo pedimos. Amén. Mis hermanos, hoy iniciamos esta semana reflexionando en 1 Pedro capítulo 3 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. En estos versículos hay todo un apartado que el apóstol San Pedro va a desarrollar sobre las características de una esposa que es hermosa. Aquí instruye a la mujer en los secretos de la belleza personal, que bien entendida tiene poder, junto con la obra del Espíritu Santo, para ganar a un esposo que no es cristiano. En primer lugar, Pedro se enfoca a que toda mujer deba desarrollar esa belleza interna, porque más que la belleza externa, es la interna la que ha de impactar la vida de un esposo. En primer lugar, la mujer ha de seguir el ejemplo de Cristo. Nuestro Señor mostró fuerza, paciencia y ternura, aun en medio de circunstancias que amenazaban su vida, y controlaba todas sus reacciones para no pecar contra Dios. Nuestro Señor soportó los insultos y el maltrato de sus enemigos, dio su vida por los demás. Él es el tierno pastor y obispo de nuestras almas. El apóstol Pedro instruye a las mujeres acerca de su relación con su esposo, sea creyente o no, y aclara que para ganar al esposo que no conoce a Cristo es más importante la conducta que las palabras, porque ahí nos dice que gane o convenza a su esposo sin palabra. Por lo tanto, el apóstol le está dando un gran énfasis al tema de la conducta. Muchas veces hay personas que no quieren vivir en el Evangelio ni aceptan la palabra de Dios por la conducta que ven en nosotros, que es contraria a lo que nosotros estamos enseñando. La constante e insistente predicación de la esposa puede alejar al esposo y endurecer el corazón, porque muchas veces estamos queriendo que las personas cambien porque les estamos señalando lo que está mal, pero no les estamos mostrando una conducta que ellos primero admiren, se sorprendan y luego deseen imitar, porque este es el reto aquí. No se trata de estar acusando, señalando las faltas del esposo o la esposa, sino ganarnos ese deseo que ellos deben tener o surgirá en ellos de imitar la conducta nuestra y así acercarse a nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, lo único que haríamos es que existiese un rechazo, si ven la incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. La hermosura de un espíritu colaborador y respetuoso tiende a suavizar a un esposo que
no es creyente o que puede ser hasta cierto punto un poco rudo, o un hombre que no tiene una formación, que es, por decirlo de alguna manera, muy analfabeta en el ámbito afectivo. En el versículo 2, la palabra considerando que aparece, porque ahí dice considerando vuestra conducta, sugiere que el esposo tiene la oportunidad de observar detenidamente la diferencia que el Evangelio hace en la vida de su esposa. Muchas veces una de las tristes realidades que tenemos que aceptar es que no hay diferencia entre la conducta de una esposa cristiana y una esposa no cristiana. Si esta está llena de amargura, de enojos, de gritos, etc. Entonces, esto es importante porque la palabra considerando nos está dando aquí el espacio a pensar que el esposo observa detenidamente la conducta de su esposa y puede ver que sí existe una diferencia entre una mujer cristiana y una mujer no cristiana. Recordemos, estamos hablando ahora todavía de la conducta de la esposa. Más adelante hablaremos de la conducta del esposo. También debemos notar que la exhortación a que las esposas se sometan a sus maridos no es un asunto que esté sugiriendo inferioridad. Cristo no era inferior a quienes lo maltrataron y mataron. Un soldado puede ser mejor persona que un general. En todos los niveles de la sociedad existe el liderazgo, pero esto no significa que una persona sea superior a otra, porque en el caso de la Iglesia, la perspectiva del liderazgo tiene que ver con ser siervo, con servir a la otra persona. Entonces, tanto la mujer como el hombre fueron hechos a la imagen de Dios. Lo hemos mencionado, no hay una superioridad para que el hombre pisotee, menosprecie a la mujer, ya que nuestro Dios les dio a los dos el dominio de la creación por igual. Si ustedes ven en Génesis, ¿verdad? Les dijo, multiplíquense, sojuzguen, administren, sean mayordomos de la tierra. Así que cuando reciben a Cristo, los dos vienen a ser uno en Él. En Cristo ya no hay hombre ni mujer, sino que los dos son uno solo. Estas cosas son importantes poder analizarlas porque se han dado muchísimas malas interpretaciones con el tema de someterse. Muchas esposas bajo estos movimientos feministas radicales están en pugna contra los hombres y están en pleitos contra todo lo que ellos consideren heteropatriarcal, capitalista, etcétera, etcétera, el término que le acuñen. Entonces, están como en una guerra contra los hombres. En la Biblia, el cristiano, tanto el hombre como la mujer, han de mostrar un testimonio superior a esto. ¿Por qué? Porque cuando un hombre puede tratar a su esposa como la imagen y la semejanza de Dios y compartir la mayordomía, así como se da en Génesis, a los dos se les dio el dominio de la creación, entonces no hay una guerra, no hay una competencia. Y todo deseo de suprimir, de subyugar, de dominar al otro es pecaminoso. Entonces, esta conciencia permite que los esposos puedan verse desde la nueva perspectiva. Porque en Cristo no hay hombre ni mujer, sino que son uno solo en Él. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Tampoco debemos pensar que la mujer es sirviente del hombre, ni debe ser maltratada o explotada, porque Dios la creó para complementarlo, para caminar con él en una vida de plenitud. Cualquier explotación, cualquier dominio tiránico que el hombre ejerza sobre la mujer no es más que el resultado del pecado. Es ese deseo de dominar al otro, de destruirlo, de poseerlo, de hacerlo un objeto, se convierte en una expresión de un corazón corrompido, no regenerado, no restaurado, porque aquel hombre y mujer que
son regenerados por la palabra, por el Espíritu de Dios, y son guiados por la palabra, van ajustando su vida a los principios que emanan de la Escritura. Y como hemos dicho y afirmamos, en Cristo el hombre y la mujer son uno. Así que la mujer viene a ser lo que él no puede ser. Ella es lo que él no puede ser y hace lo que mejor, y hace lo que hace mejor, pues. Y en ese sentido es que nos complementamos de una forma maravillosa. La Biblia no humilla a la mujer, sino que la dignifica como una persona que ayuda a su marido para que él sea mejor y más efectivo. Y la mujer y el marido ayuda a su esposa a alcanzar también su máximo potencial dado por Dios. Para este fin, hablando en este apartado de las mujeres, para este fin ella ha de sentir confianza de expresar sus ideas y deseos. Su marido aprovechará su sabiduría femenina, su conocimiento e intuición. Y en verdad, hermanos, cuánto nos hace falta la opinión, la sabiduría y el conocimiento y la experiencia de las mujeres. No podemos ignorar esto porque sería un caos nuestra sociedad y nuestro propio hogar. Ahora, la mujer por su lado debe apoyar, animar y escuchar a su esposo. No manipularlo ni engañarlo. Tampoco debe despreciarlo ni criticarlo, porque después de Dios es la persona más importante de su vida. Y lo mismo para el varón. Después de Dios, su esposa es la persona más importante de su vida. En este orden de prioridades en la vida de una persona: primero Dios, luego el esposo, primero Dios, luego la esposa. El Señor ha creado el orden en el universo y también en el hogar para que haya unidad y tranquilidad. Los cónyuges no son competidores sino socios en la tarea de crear un hogar que contribuya al bienestar, crecimiento y santidad de la pareja, de los hijos y de todas las demás personas en la familia política o extensa, pero también de la sociedad, porque recordemos que la familia es el fundamento de toda sociedad. Si tenemos un matrimonio sólido que vive bajo estos principios, tendremos un hogar también sólido. Al final, esto se reflejará en una gran bendición hacia la sociedad. Mis hermanos, esto es muy importante en estos tiempos. Revisar estos principios ayudará a corregir muchos errores y actitudes pecaminosas que cometemos hombres y mujeres. Si un esposo comprende lo que dice la Escritura, no va a humillar a su mujer, sino que la ha de dignificar como una persona valiosa, dada por Dios, con una cosmovisión bíblica de la mujer. Por eso estamos luchando por desarticular todas aquellas ideas y todos esos estereotipos no bíblicos con los cuales crecimos, tanto a veces de nuestro hogar como de la sociedad, porque es entendido y conocemos nosotros cómo hemos sido conformados a través de nuestro hogar, en la relación de nuestros padres, que muchas veces, con todo el amor que nos tenían, nos enseñaron estereotipos no bíblicos. No quiere decir que nos dediquemos a juzgar y condenar a nuestros padres, sino a analizar las relaciones que ellos vivieron o nos enseñaron, para nosotros, los que estamos en este tiempo escuchando, seamos los responsables de construir relaciones basadas en principios bíblicos que lleven a una plenitud del esposo y la esposa. Así, una esposa que vive bajo estos principios no consentirá en ninguna manera ninguna actitud pecaminosa de su esposo, porque sería contrario a la expresión del amor. Así que cuando hablamos de someterse, sujetarse, como dice aquí, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, no hablamos de que una mujer se ponga como tapete para ser pisoteada en ninguna manera, sino a una conducta cristiana que modele, que pueda hacer que aun si su esposo fuera un hombre no creyente, la conducta de ella sea tal que pueda convencerlo de abrazar la fe en Cristo Jesús. Y ya hablaremos más adelante, como dijimos, tendremos oportunidad de tocar la actitud del varón. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Amadas hermanas, el Señor les esté guiando con estas reflexiones
para una vida conforme a los principios bíblicos en el matrimonio y así ir construyendo matrimonios plenos que glorifiquen el nombre de nuestro Dios y que rompan con todo estereotipo pecaminoso. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.